Buenas, hoy quiero hablarles de Motoman. En general el diseño del traje me gusta bastante, aunque tiene un par de detalles que se nota que fueron puestos por broma. O sea, no creo que necesite esos retrovisores. Bueno, es de noche, o más bien de madrugada, 8 a.m. Estábamos frente a un taller que por alguna razón el motoservicio está escrito con X. Y el logo del sitio se ve muy bueno. Una moto con las llantas son una llave inglesa, si estoy en lo correcto. Corríjanme si me equivoco. Tenemos a un joven Raciel, nuestro protagonista, que me imagino que mínimo tiene que tener 18 años para estar conduciendo, aunque no estoy segura de dónde queda esa ciudad y si eso, solo por suponer, es México, no tengo idea cuándo dan la licencia de conducir ahí. Así que suposiciones mías. Bueno, este llega para ser regañado por estar participando en carreras ilegales que él se toma a broma y que dice que son prácticas para convertirse en un gran corredor, cosa que a su padre, que también es su jefe, no le gusta. Por cómo hablan, este joven tiene mucho ego y aún no se toma en serio sus responsabilidades. Dicen que dañó el vehículo de un cliente antes y al parecer quería tomar sin permiso esta moto que se ve lujosa y bastante cara, que los que saben de motos me dirán si sí o no. Y bueno, el papá lo detuvo inmediatamente porque pues nada que ver. Dice que esta vez no le alcanzará el sueldo para pagar los daños. Ay, lo que le habrá tocado pagar antes. Bueno, el padre le habla acerca de trabajar y responsabilidad, ya saben, mantenerse de manera debida. Y para cambiar la conversación y que lo deje de regañar, se inventa un plan supuestamente para atraer clientes. Si el papá Rafa le reprocha, sin embargo, no lo detiene, lo cual me parece una mala dinámica y seguramente es la misma dinámica que le está permitiendo seguir yendo a las carreras ilegales. A la mañana siguiente no sabemos absolutamente nada sobre su gran plan, si funcionó o no. Lo que sí es que llega un señor con rasgos asiáticos al que el padre dice que es japonés, y yo sí le creo que es japonés, quedó muy bien el diseño. Quiere comprar el lugar debido, según explica el Rafa, a la muy buena ubicación que tienen. Imagino que se encontrará en una carrera principal, digo yo aquí. En eso llega Nisa, que es la novia de este muchacho y que ya había sido mencionada con anterioridad justo al principio, y que los sermoneaban. Y Rafa los deja solos para que platiquen y en mi opinión este man no se muestra muy estricto con su hijo. Digo, si en la noche estuvo en una carrera ilegal, por mucho que sea la novia tendría que estar castigado. Y sobre eso a ella se le nota que está genuinamente preocupada por él, como que también lo quiere. Sí, se nota que está enamorada. ¿Por qué no lo está regañando por regañarlo? Tiene una razón genuina para estar molesta con él y está preocupada por su seguridad. Ahora, aquí hay una escena que no sé qué pasó. Los globos están al lado de la persona que no dice la oración. Y eso se me hace muy extraño y de hecho me confundí en esta parte cuando estaba leyendo. No sé si a alguien más le pasó eso. Bueno, el muchachito para salirse de su situación usa su encanto y la billetera porque la invita a comer. Imagino yo que pagó él. ¿Saben que están diciendo que no hacer eso es machista? Sí, me parece una reverenda estupidez. Hay muchas estos días, no sé si lo hayan notado. Sí, no me caen bien las feministas. Bueno, en la noche
Directamente pasamos a que Castiel está dejando a Nisa en su casa. Y por lo visto su estrategia, plan maestro para calmarla funcionó. Ya que le da un besito, aunque creo que debió haberlo acompañado con un cocotazo, pero bueno, eso sí, la vuelve a regañar, la advierte más bien que no quiere escuchar ni enterarse que participó en otra de estas carreras ilegales. A lo que él dice que sí, que se tranquilice, que la cosa. Y luego resulta que parece que tomó clases de abogacía porque dice que ella no le dijo que no lo hiciera, sino que no quería enterarse. Entonces él se va a asegurar de que ella no se entere. Sí, está brillante este muchacho. Hay que aplaudirle a la inteligencia. Ay, Dios mío. Alguien lo llama, él dice que es el organizador. Supongo que se refiere al que organiza las carreras ilegales. Y hay una emergencia. Así que este muchacho le dice que va para allá en el acto después de pasar por su traje a su casa. Entonces aquí me entran unas dudas porque no se muestra dónde estaba en el momento en que se cambia. Es decir, toma el traje y se va a otro lugar a cambiarse o directamente se cambió en su casa y de alguna manera salió sin que su padre lo viera o su padre ya sabe que él está ahí haciéndose el superhéroe. Dudas, incógnitas, interrogantes, lo típico. Bien, ¿cuál era la emergencia? Un sujeto en un traje de bulldozer, sí, así se llama esa máquina de construcción. Acá tenemos la manía de llamarle a las máquinas de construcción catapilas. Por una empresa me echaron el cuento que era una empresa que se llama Caterpillar, pero la gente lo pronunciaba mal, Caterpillar, y terminaron diciendo Catapila. Y yo por muchos años pensaba que esa máquina se llamaba Catapila. Ay, mejor dicho, la inocencia de uno cuando está niño. Bien. Este sujeto se presenta, empieza en el combate. Modoman en ningún momento contiene su arrogancia, no para de hablar. Al principio se ve superior a su oponente, pero por lo visto este solamente está viendo que tan fuerte golpeaba. Y terminan cada uno recibiendo unos fuertes golpes del otro. Aquí debo decir que el trabajo de las viñetas, tanto para que se note el dinamismo de las batallas como para que los golpes se sientan impactantes, está muy bien logrado. Lo cierto es que aunque lo muelen a golpes, sigue con el sarcasmo. Y me recuerda un poquito al Hombre Araña, que ya saben que él suele hacer bromas cuando está nervioso. Este me parece que simplemente lo hace por inercia. Y bueno, la verdad es que sí da risa. Termina despertando en un hospital después de que, bueno, sorprende que no parezca que tuviera huesos rotos. Solo está pensando en que lo derrotaron y que debe encontrar a su oponente lo antes posible, porque no sé, quién sabe lo que está haciendo. En lugar de estar pensando en, primero, ¿cuánto lleva inconsciente? Segundo, ¿su papá se enteró de eso? Tercero, ¿la novia lo va a moler más a golpes que el bulldozer? Yo sí creo. Bueno, está entretenida en términos de comedia y acción. El dibujo está bastante bien logrado. Así que si les interesa, pueden buscarlo en Facebook y lo encontrarán fácilmente. No creo que tengan ningún inconveniente con eso. Voy a estar resubiendo el contenido del canal a esta otra plataforma llamada Odyssey, solo para informarles si a alguien le interesa. Todo por mi parte. Chao.